Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con las explicaciones de límite. Este video lo estoy realizando para poder continuar con la explicación de un nuevo tema que se trata de indeterminaciones de límite, ¿sí? Hasta ahora nosotros vimos que el límite es un concepto en el cual yo puedo llegar al valor, el cual tiene una función mediante aproximación, porque muchas veces hay ciertas operaciones en la función que no me permiten realizarla, y de ahí a que me quedan valores que quedan fuera del dominio de la función. Entonces, ¿qué pasa? En esos valores que quedan fuera del dominio de la función no está definida, pero sí puedo obtener un valor por aproximación. A veces sí, a veces no. Y esa operación se llama límite, ¿sí? Nosotros vimos que algunos límites como resultado tienen un valor finito, es decir, valor puntual, numérico, y otras veces tienen un valor infinito, que también es un resultado válido para el límite, ¿sí? Y después lo que nos pasa es que cuando vayamos a querer resolver esos límites, muchas veces nos va a dar una indeterminación. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ir viendo qué es una indeterminación y cómo se resuelven, porque muchas veces esas indeterminaciones se pueden salvar y resolver. Bien, les voy a compartir entonces un archivo que yo ya les estuve subiendo en la plataforma Schoology. Bueno, ustedes verán acá que bueno, yo le puse ejercicios resueltos porque directamente vamos a ver de qué se trata. Bueno, lo vamos a ir viendo con ejemplos, ¿sí? Primer ejemplo, hay una función que se llama entero de x o parte entera de x, ¿sí? Y se escribe, como ustedes lo ven acá, ent, entre paréntesis, x. Bueno, esa función tiene la característica de que el valor al cual yo le asigne en x me va a dar como resultado n su parte entera, ¿sí? Acá tenemos un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo el 0, su parte entera es 0. Si yo tengo 0,5, su parte entera es 0. Es decir, ¿cuáles son los números enteros? El 1, el 2, el 3, el 0, el 1, el 2, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Entonces, ¿qué pasa? Si yo todos los números que tengo en el medio, lo que me va a asignar es su parte entera, ¿sí? Si yo tengo 1,5, como ustedes ven acá, su parte entera es 1, ¿sí? Si yo tengo 1,9, que es la que está acá, su parte entera es 1. Si yo tengo 1,9999910 nueves, ¿sí? Su parte entera sigue siendo 1. Pero cuando salto a 2, su parte entera es 2, ¿sí? Es decir, como que, por ejemplo, en este caso sería su parte entera más un resto de la parte entera. Si yo tengo 1,9, está compuesto por el entero 1 más el 0,9, que sería como un resto, ¿sí? Bueno, la función esta como resultado me va a tirar la parte entera de ese número, ¿sí? Por definición sería si un número se encuentra para los números en los cuales se encuentran entre dos números enteros, se toma el menor, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 1,7, el 1,7 se encuentra entre el 1 y el 2. Los números enteros entre los cuales se encuentra está el 1 y el 2. Bueno, de esos dos tomo el menor, ¿sí? Así es la definición. Porque después viene la confusión con lo que pasa con los negativos. Si yo tengo un número que se encuentra, por ejemplo, el menos 3,4. Menos 3,4 se encuentra entre el menos 3 y el menos 4. La parte entera ahí, ¿cuál es el menor de los dos? El menos 4 es menor que menos 3. Entonces la parte entera es el menos 4, ¿sí? Pasa que así lo permite la definición. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué implicancia tiene esto con los límites? Y fíjense, la función parte entera quedan como escalones, ¿ven? Y tiene saltos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números que están, acá lo ven, acá lo estoy indicando, ¿no? Las x que están entre, por ejemplo, entre 1 y 2, ¿cuál es la parte entera que me va a tirar la definición? Y si es 1, me da 1. Si es 1,1, me da 1. Si es 1,5, me da 1. Si es 1, ¿sí? Porque siempre me va a dar la parte entera. Hasta 1,9, fíjense que acá hay algo como un vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenga 2 ya no va a estar en este escalón. Porque la parte entera de 2 es 2, va a subir hasta este. ¿Lo ven? Y así voy a tener para 2,1, 2, para 2,2, 2, para 2,8, 2,
Para 2,9, 2. Para 3, ya salto al otro escalón, acá arriba. ¿Sí? Y así con cada número entero. Es decir, que la función tiene como un salto en cada uno de los números enteros. Me quedan como si fueran escalones, ¿bien? Como si fueran unos escalones de una escalera. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros lo que queremos acá es ver cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 en la parte entera. Yo acá lo marqué en rojo. Si yo tomo x igual a 2, ¿qué sucede? Y vamos a hacer los límites laterales, ¿sí? Acá está un poco de la definición. La función parte entera de x devuelve a la parte entera del número real perteneciente al dominio de la función. Se debe resolver los límites laterales en x igual a 2, en x igual a 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un lado vamos a hacer el límite lateral por izquierda y el límite lateral por derecha. Recuerden, si era por izquierda le ponemos un número, un menos acá, y si era por derecha le ponemos un más acá. ¿Sí? Bien. Límite lateral por izquierda, ¿qué voy a hacer? Y miro la función, acá donde está el círculo rojo. Si yo miro para la izquierda del 2, siempre esta función me da 1. ¿Sí? Y si yo miro por la derecha del 2, me da 2, perdón, acá, esto está al revés. Disculpen, ¿eh? Acá es límite lateral por izquierda vale 1, límite lateral por derecha vale 2. ¿Sí? Ahí hay un error que después se los corrijo en la plataforma. Bien. Entonces, límite lateral por derecha, si yo me acerco por derecha por acá, me da 2, 2, hasta que llego a 2, o sea, me da 2 en i, ¿no? 2, 2, hasta que llego a 2, me da 2. Ahora, si voy al límite lateral por izquierda, ¿qué pasa? Me da 1. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? ¿Cuál era la condición para que exista límite en límites laterales? Que ambos tenían que ser iguales, ¿sí? O sea, tenía que existir límite lateral por derecha y por izquierda, y que ambos sean iguales. En este caso, existe el límite lateral por derecha, vale 1, perdón, vale 2, y existe el límite lateral por izquierda, que vale 1, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que sí, existen límites, pero ¿qué pasa? Son distintos. Entonces ven acá, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 en la parte entera de x no existe, ya que los límites laterales son distintos. ¿Sí? Acá entre paréntesis yo puse lo que dice acá en símbolos. ¿Sí? Los 3 puntitos es por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2 de la función parte entera no existe, que es el símbolo que está acá. ¿Está bien? Bueno, eso la verdad es algo como para que nosotros podamos pensar en esta función y podamos ejercitar un poco más con lo que tiene que ver con la definición. No quiere decir que ya vayamos a hacer unas prácticas como esta, pero es para mover un poco la cabeza y tratar de razonar qué es lo que estoy mirando con un límite lateral. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo en una función que nosotros conocemos, que es la función módulo. ¿Recuerdan la función módulo? Acá ven el gráfico, era una B corta, ¿sí? Con el centro en el centro del eje de coordenadas, ¿sí? Y en este caso nosotros vamos a sacar un límite cuando x tiende a 0, es decir, vamos a llegar a este valor, pero por aproximación. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, podemos hacer una tabla de valores, como hacíamos siempre, ¿no? En donde voy a tomar acá algunos números negativos muy cercanos a 0, y unos números positivos muy cercanos a 0. Cuando yo estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo es límites laterales. Si yo me acerco por límites laterales por derecha, es decir, por los números positivos, ¿sí? Me da 0, acá lo ven. Límite cuando x tiende a 0 por derecha, por eso le pongo más, vale 0. Ahora, cuando hago límite lateral por izquierda, ¿sí? O sea, tomo los números negativos cercanos a 0, ¿a cuánto llego? A 0. Bien, por lo tanto, cuando el límite cuando x tiende a 0 de la función módulo es igual a 0. Es decir, en este caso, sí existe límite y tiene un valor que es 0. ¿Por qué? Porque yo cuando miré sus límites laterales, existen y me dan lo mismo. Y ahora analicemos otra de las funciones que nosotros estuvimos viendo, que es la función signo. Esta es una función signo desplazada, ¿se acuerdan? La función signo directa era módulo de x sobre x. Y esta es módulo de x menos 5 y menos 5 abajo también. Entonces, ¿se acuerdan que eso lo que hacía era desplazarlo hacia la derecha 5 valores, ¿sí? Acá tengo el eje y, acá tengo el eje x. Y fíjense que
Recuerdan que este gráfico era -1 para los negativos y +1 para los positivos. Pero como tengo este -5 tanto arriba como abajo, hacía que se me desplace el gráfico así como estaba, 5 valores hacia la derecha. ¿Qué es lo que le pasó acá? ¿Y qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos ver cuánto vale el límite cuando x tiende a 5. Es decir, voy a sacar el límite lateral por derecha y voy a sacar el límite lateral por izquierda, ¿sí? Cuando yo saque ambos límites me voy a fijar si tienen valor y si son iguales. Ya acá se ve que parece que no, ¿sí? Es decir, cuando hay un salto como esto, evidentemente no estaría existiendo el límite. Vamos a ver. El dominio de la función está definido en todos los números reales, menos en el 5. Tomaremos valores muy cercanos a 5 para analizar el comportamiento de la función. Bueno, es lo que hacemos siempre. Si yo tomo valores muy cercanos a 5 por la derecha, ¿sí? Lo vemos acá en el gráfico, me va a dar siempre 1, ¿sí? ¿Ven? Yo me voy acercando hacia el 5 por la derecha, me da 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta que llego a 5, ¿sí? Y después, si me acerco por izquierda, me da menos 1, menos 1, menos 1, acá me da menos 1, menos 1, menos 1, hasta que llego a 5, ¿sí? Con lo cual, fíjense acá, yo tomé valores muy cercanos a 5 por derecha, todos me dieron 1. Tomé valores muy cercanos a 5 por izquierda, todos me dieron menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Límite lateral por izquierda, menos 1. Límite lateral por derecha, más 1. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que si bien existen los límites laterales, pero ¿qué sucede? Son distintos. Por lo cual, no existe límite. ¿Sí? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 5 de la función esta que estamos viendo, no existe. ¿Sí? Bueno, eso es poco tiene que ver más con un repaso del concepto que estuvimos viendo del límite, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es qué pasa con las indeterminaciones y qué es lo que son las indeterminaciones. Bueno, acá hay algo muy importante que recordar, ¿sí? Yo les dije, sería como un machete que tenemos que tener siempre, porque vamos a utilizar a partir de ahora cada vez que operemos con límite. Cuando yo tengo el límite, cuando x tiende a infinito, de una constante cualquiera, es decir, de un número cualquiera constante sobre x, su resultado va a ser 0. Es decir, yo cuando planteé este límite me va a quedar k sobre infinito es igual a 0. ¿Qué quiere decir k sobre infinito? Si yo planteo el límite y me queda 5 sobre infinito, es 0. Si me queda 2 sobre infinito, es 0. Si tengo 100 sobre infinito, es 0. Si tengo 1500 sobre infinito, es 0. ¿Sí? Siempre hablando en límites. ¿Está bien? Ahora, cuando yo hago un límite en el cual la x tiende a 0, antes tendía a infinito, ahora tiende a 0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando haga k sobre 0, me va a dar infinito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 5 sobre 0, infinito. 2 sobre 0, infinito. Obviamente estamos hablando de límites, ¿sí? 1000 sobre 0, infinito. ¿Está bien? Entonces, fíjense que las dos son inversas, son muy parecidas, pero son inversas. Es decir, recuerden, si yo tengo constante sobre 0, es infinito. Constante sobre infinito es 0. Siempre me da el otro, ¿sí? No hay forma de confundirse. Entonces, acá pusimos, a la hora de resolver límites, podremos encontrar con algunos resultados que no son válidos ni para las operaciones con números reales, ni para los límites que obtenemos por aproximación. Estos resultados se denominan indeterminaciones. Mediante diferentes métodos, estas indeterminaciones pueden ser salvadas. Bueno, esto es lo que un poco les decía antes. A veces las podremos salvar y obtener un resultado válido para límites, pero otras veces no se podrán salvar indistintamente del método que utilicemos para ello. Bien. Lo que tienen que saber es que estas indeterminaciones, hay varios tipos de indeterminaciones. Con las herramientas que nosotros tenemos vamos a poder salvar algunas, ¿sí? Pero hay algunas que las vamos a dejar, en este caso para quinto año, va a haber una de estas indeterminaciones que están acá, que las vamos a poder resolver el año que viene y que vamos a tener otras herramientas, ¿sí? Por ahora, las que vamos a salvar son este tipo de indeterminaciones. Las de infinito sobre infinito y las de 0 sobre 0. Bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando yo resuelvo un límite, si yo resuelvo todo y me da 0, válido, es un resultado válido para el límite. Si yo resuelvo todo y me da infinito, es un resultado válido. Ahora, si yo reemplazo todo y me da 0 dividido 0, ahí no es un resultado válido, es una indeterminación.
Si yo por el contrario, reemplazo todo y me queda infinito sobre infinito, también es una indeterminación, ¿sí? Con lo cual, esas indeterminaciones son las que vamos a trabajar. Hay otras indeterminaciones que no vamos a trabajar, pero que las vamos a ver y sabemos que existen. Por ejemplo, si me queda infinito menos infinito. Esto también es una indeterminación, no vamos a salvarlo ahora. Otra indeterminación es 0 por infinito, 1 al infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, ¿sí? Son otro tipo de indeterminaciones que nosotros, por ahora, no las vamos a tratar, ¿sí? Lo que sí hay que aclarar es que no serán indeterminaciones, como dice acá en este texto, cuando al realizar la sustitución de la variable por el valor de su límite, aparecen resultados como estos, siendo k un valor finito diferente de 0. Entonces, bueno, esto es lo que vimos antes. Si yo tengo... Ah, no, este no es el que vimos antes. Si yo tengo, porque a veces confunde, ¿ven? Si yo tengo infinito sobre k, por ejemplo, infinito sobre 3, eso es infinito. Más o menos infinito, según el signo, ¿sí? Después, si yo tengo k sobre infinito, bueno, ahí k sobre infinito sí, ya lo vimos, es 0 siempre. Constante sobre infinito es 0. Como constante sobre 0, que es infinito, ¿sí? Lo acabamos de ver también. Y después, si yo tengo 0 dividido k, esto ya es una operación cualquiera como números reales, ¿sí? Yo al 0, si lo intento dividido en cualquier número real, me va a seguir dando 0, ¿sí? Recuerden eso. Esto es para no confundir qué es lo que pasa en límite, ¿sí? Si yo tengo 0 dividido 3, es 0, tanto en una operación con números reales o en una función con números reales, que con un límite, ¿sí? 0 dividido 3 sigue siendo 0 para cualquiera. Entonces, por acá pusimos que nosotros en este curso, mediante método de factoreo o factorizaciones, resolveremos límites del tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. ¿Sí? Bien. Y acá lo que vamos a utilizar son un par de casos de factoreo que nosotros ya hasta ahora en distintos cursos de matemática anteriores ya hemos visto. ¿Sí? En algunos casos son algunos casos simples, ¿sí? Hay más de uno. Y estos casos yo puedo tener inclusive indeterminaciones de 0 sobre 0, de infinito sobre infinito, más complicados que lo que nosotros vamos a ver. Pero bueno, nosotros vamos a quedarnos con esto, para que con algunas pocas operaciones ya podamos resolver todas las indeterminaciones, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Acá vamos a un ejemplo. Nosotros tenemos límite cuando x tiende a 0 de 4x más x al cuadrado sobre x. Cuando reemplazo, pongo el 0 acá, el 0 en esta x, en esta x, en esta x, hago la cuenta, me da 0 sobre 0. Es una indeterminación. Bien. Entonces esto lo vamos a resolver con un caso de factoreo. Fíjense. Recordatorio, caso de factoreo. Distributiva, extracción del factor común. Bien. ¿Cómo era la distributiva? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Si yo tengo A por B más C, lo que hacía era la distributiva A por B más A por C. ¿Sí? En este caso aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y la resta. ¿Sí? Esto, bueno, simple, una distributiva. Bien. Ahora, este mismo caso de factoreo nos puede servir utilizándolo al revés. Yo puedo partir de esto y puedo llegar a esto. O sea, al contrario de lo que hice antes. ¿Sí? Entonces vean, yo ahora voy a partir de atrás para adelante. Si tengo A por B más A por C, acá tengo dos factores, acá tengo dos factores. O sea, tengo dos términos, en los cuales tengo dos factores en uno y dos factores en otro. Están multiplicando, ¿sí? A por B y A por C. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es entre estos dos el factor común? Bien, yo tengo acá el número A que se repite en ambos términos. Entonces eso se llama factor común. Y lo que puedo hacer es extraerlo afuera. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá? Extraigo el factor común A, es decir, lo saco de acá, lo arranco de acá, y lo arranco de acá, y lo pongo afuera. Entonces me queda A por, y entre paréntesis voy a dejar el resto que me quedó cuando saqué A. Si acá yo saco A, ¿quién me quedó? B. Más, y acá saqué A, me quedó C. ¿Está bien? ¿Y qué fue lo que hice con esa operación? Volví al principio, es decir, utilicé esta fórmula para ir de derecha a izquierda. ¿Sí? Entonces,
¿Y cómo sé que esto está bien? Y bueno, si yo agarro de vuelta acá y vuelvo a hacer la distributiva, tendría que llegar a esto. Y es lo que sucede. Me queda A más B por A más C. Entonces, en cada término tenemos dos factores, A y B, en el primero, y A y C en el segundo. Bueno, esto es lo que se explica recién. El factor común en ambos términos es A, por lo tanto aplicamos extracción de factor común. Bien, ¿qué ganamos con eso? Volviendo al límite, que cuando yo extraigo, fíjense, en nuestro límite, acá yo tengo 4 por x, y acá al tener x al cuadrado es como que tenga x por x, ¿sí? Con lo cual, el factor común es x. Si yo le extraigo, acá había 4x, si yo le extraigo x, ¿quién queda? 4. Y acá había x al cuadrado, es decir, x por x. Si yo le extraigo una x, ¿qué me queda? X. Y entonces, ¿para qué hice eso? Y porque acá, fíjense, me queda x por este binomio que es 4 más x, y abajo tenía x, ¿sí? Entonces logré tener dos factores en el numerador y en el denominador iguales, que me permite simplificarlos, y que me queden, ven que acá los taché, me quede 4 más x solamente, ¿sí? Entonces con ese 4 más x, ahora voy a salvar la indeterminación, porque me va a quedar, fíjense que yo hasta acá sigo manteniendo el límite, no se me va el límite. Y me queda límite cuando x tiende a 0 de 4 más x, ¿sí? Cuando reemplazo este 0 en esta x, me queda 4 más 0, que es igual a 4, que es muy distinto al 0 sobre 0 que me daba al principio, que yo reemplacé directo, ¿sí? Bien, esto quiere decir que pude salvar la indeterminación y encontrar su valor, el valor del límite cuando x tiende a 0 para esa función. ¿Qué cuánto vale? Vale 4. Si bien la función no estaba definida para ahí y no me permitía llegar a un valor, cuando salvé la indeterminación logré saber por aproximación cuánto vale el límite en ese punto, ¿sí? Y vale 4. Bien. Por ahora, entonces voy a hacer una pausa en este video y voy a continuar en otro para que no sea tan largo, para que sigamos con los otros casos de indeterminación. Hasta ahora hicimos uno solo y tenemos que ver un par más que son un poquitito más largos, no son difíciles, pero son un poquitito más largos y los voy a poner en otro video. Bueno, continuamos en el próximo.